Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y bueno, continuamos con la historia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Este va a ser el capítulo más terrible, porque cuenta cuando peor lo pasa. Y aún así, que sepáis que me he saltado muchas desgracias, que no es cuestión de pormenorizarlas todas. Pero veremos cómo él y sus amigos pues pasan por un periodo de esclavitud. Y al final quedan 4. De toda la expedición aquella que llevaba 400 hombres, quedan 4. Y estos 4 son los que culminarán la aventura. Y aquí se reúnen y continúan el camino. Pero primero tienen que huir de los indios. Bueno, pues todas estas cosas son las que vamos a ver a continuación. Capítulo 16. Cómo se partieron los cristianos de la isla de Mal Hado. Después que Dorantes y Castillo volvieron a la isla, recogieron consigo todos los cristianos que estaban esparcidos y halláronse por todos 14. Yo, como he dicho, estaba en la otra parte, en tierra firme, donde mis indios me habían llevado y donde me habían dado tan gran enfermedad que ya que alguna otra cosa me diera esperanza de vida, aquella bastaba para del todo quitármela. La isla del Mal Hado, es decir, la isla de la mala suerte, de la mala fortuna. Y nuestro protagonista, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que ya había pasado a tierra firme, pues resulta que estaba tan enfermo que ya no tenía esperanza de salirse de esta, había visto morir a algunos. Y fijaos, de toda aquella expedición solo quedaban 14 que ellos conociesen. Por lo tanto, habían muerto pues más de 400 hombres. La cosa iba de mal en peor. Y bueno, ¿cómo solucionan esto? Pues deciden obsequiar al cacique con una manta esta de Marta Cibelina muy valiosa, que antes habían tomado, pues habían obsequiado con esto al cacique para que los dejase pasar. Y sin embargo no pasaron todos, solo pasaron 12, porque 2 estaban tan flacos que no estaban ni para navegar el estrecho tramo de mar que había entre la isla del Mal Hado y la tierra firme. Esta era la situación tristísima en la que ahora se encontraban. Y nos da el nombre de los 12 que pasaron a tierra firme. De esos 12 solo quedarán 3 que se unirán más adelante a Álvar Núñez y serán los 4 que acaban esta aventura. Atentos: Alonso del Castillo, Andrés Dorantes y Diego Dorantes, Valdivieso, Estrada, Tostado, Chávez, Gutiérrez, Esturiano, Diego de Huelva, Estebanico el Negro, Benítez. Y dice, y como fueron venidos a tierra firme, hallaron otro que era de los nuestros, que se llamaba Francisco de León. Total 13 en tierra firme. Bueno, la cuestión es que iban a saludarle, pero él no pudo ni verlos, porque estaba tan hecho fosfatina que no podía ni moverse. Y así nos lo narra él mismo. Yo hube de quedar con estos mismos indios de la isla más de un año, y por el mucho trabajo que me daban y mal tratamiento que me hacían, determiné de huir de ellos e irme a los que moran en los montes y tierra firme, que se llaman los de Charruco, porque yo no podía sufrir la vida que con estos otros tenía, porque, entre otros trabajos muchos, había de sacar las raíces para comer debajo del agua, y entre las cañas donde estaban metidas en la tierra, y de esto traía yo los dedos tan gastados que una paja que me tocase me hacía sangre de ellos, y las cañas me rompían por muchas partes, porque muchas de ellas estaban quebradas, y había de entrar por medio de ellas con la ropa que he dicho que traía. Bueno, la ropa que he dicho que traía era más o menos un taparrabos, ¿vale? Y se pasa más de un año con estos indios en un régimen, pues eso, de esclavitud. Es algo tremendo. Lo obligan a sumergirse en el agua y sacar ese tubérculo misterioso que aún no he podido saber qué caramba es. Y bueno, se destroza las manos porque no tiene herramientas. Un año en una situación penosísima. Porque parece que lo contó todo seguido y parece que no transcurre el tiempo, pero un año prisionero y esclavo. Pero encuentra una solución para salir del paso. Vamos a ver cómo nos lo cuenta. Bueno, dice literalmente, yo me hice mercader, es decir, comerciante.
Hay que pensar que venía de Rancio Abolengo, era una casa, bueno, no era el máximo esplendor de la nobleza, pero ya os hablé en el primer capítulo que era una familia con abolengo. Y ya sabéis, los nobles se dedicaban a vivir de las rentas de la tierra o a la guerra, pero nunca al comercio. O sea que tuvo que adaptarse. Desde luego los nobles vestían suntuosamente y él estaba, ya os digo, con un taparrabos, o sea que la situación no era para menos. Pues se hizo comerciante, se dio cuenta de que algunos indios, estos indios que vivían de una manera tan terrible, no vivían, sobrevivían. ¿Veis en qué condiciones? A él lo trataban mal, pero él estaba un escaloncito más abajo que ellos. Ya visteis cómo estos indios pues iban de un lado a otro buscando comida y muchos morían en el intento también, víctimas de las tempestades, de las tormentas, de todas estas cosas. O sea que en esa situación ser prisionero de unos pobres hombres, pues ya os podéis imaginar. Él se dio cuenta de que intercambiaban cosas y él se dedicó, pues eso, tuvo visión comercial, vio una ventana de oportunidad y a eso se dedicó, a cambiar las cosas que a ellos les gustaban. Quizás en su mundo, en el mundo de los indios, no había mercaderes, así que él aprovechó el hueco. Lo principal de mi trato era pedazos de caracoles de la mar, y corazones de ellos, y conchas, con que ellos cortan una fruta que es como frísoles, con que se curan y hacen sus bailes y fiestas. Y esta es la cosa de mayor precio que entre ellos hay, y cuentas de la mar y otras cosas. Así, esto era lo que yo llevaba a tierra adentro, y en cambio y trueco de ello, traía cueros y almagra, con que ellos se untan y tiñen las caras y cabellos, pedernales para puntas de flechas, engrudo y cañas duras para hacerlas, y unas borlas que se hacen de pelo de venado, que las tiñen y paran coloradas. Y este oficio me estaba a mí bien, porque andando en él tenía libertad para ir donde quería y no era obligado a cosa alguna, y no era esclavo, y donde quiera que iba me hacían buen tratamiento y me daban de comer por respeto de mis mercaderías. Y lo más principal, porque andando en ello yo buscaba por dónde me había de ir adelante, y entre ellos era muy conocido. Se hace un nombre, se gana un respeto, satisfaciendo las necesidades de los demás. No está mal, ¿verdad? Había aprendido las leyes del comercio, el que no venía de ese mundo. Pero no pensemos que aquella era una buena vida, ni la suya ni la de los indios que lo rodeaban, y veamos cómo lo resume. Veamos cómo lo dice él mismo. Los trabajos que en esto pasé sería largo de contarlos, así de peligros y hambres como de tempestades y fríos, que muchos de ellos me tomaron en el campo y solo, donde por gran misericordia de Dios nuestro Señor escapé. Y por esta causa yo no trataba de oficio en invierno, por ser tiempo que ellos mismos en sus chozas y ranchos metidos no podían valerse ni ampararse. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuvo en esta situación? Pues vamos otra vez a lo que él mismo nos dice, para que veáis cómo corre aquí el tiempo. Fueron casi 6 años el tiempo que yo estuve en esta tierra, solo entre ellos y desnudo, como todos andaban. 6 años haciendo de mercader, bueno, primero de esclavo y luego de mercader, sobreviviendo como podía. Y bueno, nos podemos preguntar, ¿y por qué caramba no se escapaba ahora que gozaba de más libertad? Se la jugaba, porque al fin y al cabo ya se ve que aquella no era el tipo de vida que se supone que le gustaría, y además, otra cosa que se le supone es el valor. Ya puestos, pues nos vamos. Bueno, primero porque no quería irse él solo, y luego vamos a ver cuál es la razón principal que nos da. Él mismo nos la escribe. Bueno, os acordaréis que pasan unos cuantos de la isla Tierra Firme y luego encuentran a otros. Son 13 que andan por ahí y se dejaron 2. Uno era Alanis y el otro Lope de Oviedo. Bueno, pues Lope de Oviedo todavía estaba vivo y la razón de detenerse fue por llevárselo con él. No lo podía dejar ahí tirado. Él tenía la obligación, se sentía con la obligación moral de llevárselo consigo. Y por sacarlo de allí yo pasaba a la isla cada año y le rogaba que nos fuésemos a la mejor maña que pudiésemos en busca de cristianos. Y cada año me detenía diciendo que el otro siguiente nos iríamos. En fin, al cabo lo saqué y le pasé el Ancón y 4 ríos que hay por la costa, porque él no sabía nadar.
Y así fuimos con algunos indios adelante hasta que llegamos a un ancón que tiene 1 legua de través y es por todas partes hondo. Y por lo que de él nos pareció y vimos, es el que llaman del Espíritu Santo. Y de la otra parte de él vimos unos indios que vinieron a ver los nuestros y nos dijeron, como más adelante había 3 hombres como nosotros, y nos dijeron los nombres de ellos. Bueno, la causa por la que no se iba era una causa justa. Lope de Oviedo no era un tipo tan lanzado como él y fue reteniendo la cosa. Cuando por fin se van, resulta que Lope de Oviedo no sabe nadar, o sea, lo tiene que pasar nadando el Ancón, es decir, la bahía. Os lo imaginéis, por fin llegan otros indios y les dan noticias de que por ahí todavía hay cristianos. O sea, la expedición se había deshecho, pero aún había gente viva. Y pensar en esta solidaridad de esperar a un compañero, no dejarlo tirado, pasarlo a nado, etcétera, etcétera, pues nos lleva a compararlo con la actitud de Pánfilo de Narváez, del cual ya no sabemos nada, que dijo en un momento dado, ya no soy el jefe, sálvese quien pueda. Es el gran contraste. Siempre nos quedará la duda, es que lo ha escrito él el relato, a lo mejor lo ha hecho para sobresalir, pero bueno, lo más probable es que fuese así. La característica principal de esta aventura, lo que eleva en la categoría de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, es que es una persona que piensa en los demás, es un auténtico líder. Nunca deja a nadie abandonado. Bueno, ahora podía leeros la descripción que hace del estado de sus compañeros. Se lo cuentan los indios y no voy a leerlo porque si no esto sería una cita continua. Más o menos, resumidamente, les dicen que, bueno, por ahí quedan unos cuantos vivos, pero la mayoría ya están muertos. De enfermedad, del maltratamiento. Incluso llega a decir que algunos pues mueren del maltrato que le dan los niños, que se dedican a pegarles bofetones, a jugar a costa de ellos. O sea, son auténticos prisioneros, pues no sé, al estilo, ¿habéis visto esas películas de los campos de concentración, de estos de los nazis? Pues algo parecido, ¿eh? Los maltrataban por sistema, eran como un juguetito, y si se ha roto, pues se ha roto, no pasa nada. Esta era la triste situación, con lo cual quedaban muy pocos vivos, pero, ya os digo, Álvar Núñez Cabeza de Vaca pues no se da por vencido y lo sigue buscando. ¿Y qué era lo que les esperaba por delante? Pues ahora sí que voy a hacer una pequeña cita para que veáis que el sitio era todo menos paradisiaco. Quisímonos informar de la tierra adelante y de los mantenimientos que en ella había. Respondieron que era muy pobre de gente y que en ella no había qué comer y que morían de frío porque no tenían cueros ni con qué cubrirse. Y bueno, la cuestión es que estos indios que les indicaban estas cosas les dijeron que quedaban 3 supervivientes y que si querían se los presentaban, que en un determinado lugar bajaban los indios que los tenían prisioneros a coger nueces en una época determinada del año. Y allí que van, y bueno, pues caen en manos de estos indios y los ponen tibios. Vamos a ver cómo él nos lo describe. Y porque viésemos que lo que nos habían dicho del maltratamiento de los otros era verdad, estando con ellos dieron al compañero mío de bofetones y palos. Y yo no quedé sin mi parte, y de muchos pellazos de lodo que nos tiraban y nos ponían cada día las flechas al corazón, diciendo que nos querían matar como a los otros nuestros compañeros. Y Lope de Oviedo, pues dice, yo me vuelvo con los que estaba antes. En fin, un hombre de poco ánimo, ya se ve. Álvar Núñez Cabeza de Vaca pretende retenerlo, que no lo hagas, vamos a seguir para adelante, pero no hay manera, es un hombre apocado. De manera que se quedó solo con aquellos indios, los cuales, dice, se llamaban quevenes, y los otros con quien él se fue se llamaban deaguanes. Bueno, vaya usted a identificarlos a estos indios en la actualidad, pero bueno, él seguía con la búsqueda de sus 3 compañeros vivos. Y de eso precisamente va el capítulo 17, que se titula Cómo vinieron los indios y trajeron a Andrés Dorantes y a Castillo y a Estebanico. Andrés Dorantes, Castillo y Estebanico. Y él hacen 4. Son los 4 de la fama, los 4 supervivientes, los 4 personajes principales de esta historia. Y así empieza ese dicho capítulo 17. Desde a 2 días que Lope de Oviedo se había ido, los indios que tenían a Alonso del Castillo y a Andrés Dorantes vinieron al mismo lugar que nos habían dicho, a comer de aquellas nueces de que se mantienen, moliendo unos granillos con ellas, 2 meses al año, sin comer otra cosa. Digamos que se hace capturar por aquellos indios para estar con sus amigos. Y así
Pues nada, ya son 4. ¿Os habéis dado cuenta que nombra a Alonso del Castillo, a Andrés Dorantes y se olvida de uno? Estebanico, quizás porque era esclavo, por eso es Estebanico el Negro. ¿Y cómo fue el encuentro con sus compañeros? Pues veamos cómo nos lo describe él mismo. Ya que llegué cerca de donde tenían su aposento, Andrés Dorantes salió a ver quién era, porque los indios le habían también dicho cómo venía un cristiano. Y cuando me vio fue muy espantado, porque había muchos días que me tenían por muerto. Y los indios así lo habían dicho. Dimos muchas gracias a Dios de vernos juntos, y este día fue uno de los de mayor placer que en nuestros días hemos tenido. Y llegado donde Castillo estaba, me preguntaron que dónde iba. Yo le dije que mi propósito era de pasar a tierra de cristianos, y que en este rastro y busca iba. Andrés Dorantes respondió que muchos días había que él rogaba a Castillo y a Estebanico que se fuesen adelante, y que no lo osaban hacer porque no sabían nadar, y que temían mucho de los ríos y los ancones por donde habían de pasar, que en aquella tierra hay muchos. Los ancones, ya os lo repito, ya lo dije capítulos atrás, pues son como pequeñas bahías, los ríos, en fin, trozos que hay que pasar a nado sí o sí. Y ya veis lo importante que es saber nadar. Estos chicos podían haberse ido ya hacia adelante si no tuviesen ese respeto por el agua. En aquella época mucha gente no sabía nadar, no es como hoy en día que los niños los llevan a la piscina y todo. Pues, aunque os parezca increíble, muchos marineros no sabían nadar. Cosas de la época, en fin, nos puede resultar difícil entenderlo, pero así era. Álvar Núñez ejerce de líder y dice, bueno, pues nos tenemos que escapar sí o sí. No os preocupéis que yo os paso, como sea, esos tramos peligrosos. Confiad en mí, etcétera, etcétera. Ved la buena ocasión que se nos pueda presentar para poder escaparnos. Y entonces Dorantes le dice, bueno, claro, llevan 6 años allí con estos indios. Sabemos que cada año en tal época van a tal sitio a recoger tunas, por cierto. Rápidamente, cuando he dicho tunas, ¿qué son las tunas? Ahí hace una descripción de cómo es el fruto. Pues es el fruto del nopal. Cuando vi la foto me recordó mucho al higo chumbo, porque es como una especie también, el nopal es como una especie de cactus. Bueno, es una fruta que supongo que si alguien es de México me está diciendo, pues no sabes la que es la tuna. Pues no tenía ni idea. Bueno, pues van en un momento determinado, ya veis que estos indios van... No dominan la naturaleza, son dominados por la naturaleza. Van donde pueden, cuando hay comida y van de un lado para otro. Bueno, pues en el momento en que van a coger las tunas, aparecen también otros indios que les intercambian con ellos. Estos indios les dan unos arcos. Por lo visto, aquellos indios son buenos dando arcos y entonces hacen este intercambio. Dice, este es el momento propicio para escaparnos. Se supone porque están en una situación donde hay campo abierto y hay menos vigilancia. Así que esperan cautamente. Ya Álvar Núñez les ha elevado los ánimos y les ha dicho que vamos adelante. A todo esto me preguntaréis, ¿y qué hacía pues Álvar mientras esperaba que llegase el momento? Pues esos meses los pasó como esclavo. ¿En dónde? Pues vamos a ver cómo él mismo nos lo cuenta. Y me dieron por esclavo a un indio con quien Dorantes estaba, el cual era tuerto, y su mujer y un hijo que tenía y otro que estaba en su compañía, de manera que todos eran tuertos. Estos se llaman mariames, y Castillo estaba con otros sus vecinos llamados iguases. Todo esto se cuenta en el capítulo 18 y luego dedica varias páginas a contar cuál ha sido la suerte del resto de la expedición y cómo ha llegado a ellos el relato de cómo han ido muriendo todos y lo va pormenorizando, bueno, porque encontraron algunos de los supervivientes que después murieron, pero claro, esto me lo salto porque si no, no avanzamos y además os recomiendo vivamente que leáis este libro, simplemente os estoy explicando un poquito. Así que vamos ya a continuar la historia. Y no por el capítulo 18, porque es la relación de un tal Esquivel, donde cuenta cómo lo pasan de mal los que se quedan con el gobernador, con Pánfilo de Narváez, que caen también en capítulos de canibalismo. Bueno, es un desastre total. Mira, me salto un capítulo de desgracias.
y vamos a nuestra historia, que es lo que nos interesa, que es las andanzas de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus 3 compañeros, que ahora ya está el grupo de los 4. Y entonces vamos al capítulo 19, porque ya os digo, el 18 es básicamente contar la relación de un tal Esquivel que narra cómo fue la suerte de Pánfilo de Narváez, que acabó muy mal. Y bueno, tenían pensado, ya os acordáis, escaparse cuando fueran a Portunas, pero le salió mal, porque ahora os lo voy a contar, por una riña de celos que hay entre los indios, un asunto del corazón. Pero vamos a ver cómo nos lo cuenta él. Es el principio del capítulo 19. Cuando fueron cumplidos los 6 meses que yo estuve con los cristianos esperando a poner en efecto el concierto que teníamos hecho, los indios se fueron a las tunas, que había de allí donde las habían de coger hasta 30 leguas, y ya que estábamos para huirnos, los indios con quien estábamos, unos con otros riñeron sobre una mujer y se apuñearon y apalearon y descalabraron unos a otros, y con el grande enojo que hubieron, cada uno tornó su casa y se fue a su parte, donde fue necesario que todos los cristianos que allí éramos también nos apartásemos, y en ninguna manera nos pudimos juntar hasta otro año. Pues ya veis, los planes le salieron mal. Ahora tocaba esperarse un año entero hasta que volviese a ser la época de las tunas. Y todo por esa riña a causa de una mujer. Claro, cada uno se fue a su casa y se llevó a sus esclavos. ¿Cómo fue aquel año? Pues un año terrible. Tanto es así que se vio obligado a huir para no morir, porque pensaba que se le iba la vida en ello. Pero vamos a ver cómo nos lo cuenta. Y en este tiempo yo pasé muy mala vida, así por la mucha hambre como por el mal tratamiento que de los indios recibía, que fue tal que yo me hube de huir 3 veces de los amos que tenía, y todos me anduvieron a buscar y poniendo diligencia para matarme, y Dios nuestro Señor por su misericordia me quiso guardar y amparar de ellos. Y cuando el tiempo de las tunas tornó, en aquel mismo lugar nos tornamos a juntar. La cuestión, por H o por B, se vuelven a separar y él decide, en tal sitio quedamos el primer día de luna llena, porque él tenía muy claro que había que escapar el día de luna llena. ¿Para qué? Se supone que para verse de noche, porque si no, podían pasarlo muy mal en aquellas tierras. Y dice, el que esté muy bien y el que no, pues aquí se queda, pero yo no puedo aguantar más, es que esto no podemos seguir así. Y les da un ultimátum. Y bueno, y ahí se presentan, pues, no los 3, sino Andrés Dorantes y Estebanico. Y Castillo aún se había quedado con los indios, que no había manera de que le dejasen marchar. Y ahí se quedan comiendo tunas, escondidos, comiendo tunas, las dichosas tunas, pasando mucha sed, bebiendo las tunas exprimidas, hasta que por fin logran reunirse con Castillo. Y ya son los 4. Estoy resumiendo mucho, las peripecias. Y bueno, como Álvar Núñez Cabeza de Vaca ha pasado por ser el primer etnógrafo de los Estados Unidos, porque describe las tribus, yo no voy a hacer las descripciones, los paisajes y las frutas, pues aquí hace una extensa descripción de a qué saben las tunas, que dice que saben como arroz, es decir, que son muy dulces, que sirven para esto, que tal, que si cual, en fin, que hace una descripción minuciosa de todo lo que ve. Es muy importante porque es el primer europeo que describe aquellas tierras, la fauna, la flora, incluso los animales. Por ejemplo, describe a los bisontes comparándolas con las vacas. El punto de comparación que tenía y diciendo en qué se diferencian. Como capítulos atrás vimos cómo describe un marsupial, la zarigüeya, ¿os acordáis? Bueno, pues todos estos detalles, evidentemente yo me los salto, pero son muy importantes de cara a la historia. Y bueno, estos 4 van huyendo como pueden y... ¿os acordáis de aquellas curaciones que hacían rezando Paternoster y tal, que ellos atribuían pues al cielo porque no tenían ni idea de medicina? Pues aquello les va a ser muy útil. Y es lo que nos cuenta en el capítulo 21, que se titula De cómo curamos aquí unos dolientes. Aquella misma noche que llegamos vinieron unos indios a Castillo y dijéronle que estaban muy malos de la cabeza,
rogándole que los curase. Y después que los hubo santiguado y encomendado a Dios, en aquel punto los indios dijeron que todo el mal se les había quitado, y fueron a sus casas, y trajeron muchas tunas y un pedazo de carne de venado, cosa que no sabíamos qué cosa era, y como esto entre ellos se publicó, vinieron otros muchos enfermos en aquella noche a que los sanase, y cada uno traía un pedazo de venado, y tantos eran que no sabíamos a dónde poner la carne. Dimos muchas gracias a Dios, porque cada día iba creciendo su misericordia y mercedes, y después que se acabaron las curas comenzaron a bailar y a hacer sus areitos y fiestas, hasta otro día que el sol salió, y duró la fiesta 3 días por haber nosotros venido, y al cabo de ellos les preguntamos por la tierra adelante, y por la gente que en ella hallaríamos, y los mantenimientos que en ella había. Bueno, aquí corto el relato. Huyendo habían caído en manos de unos indios que, les tratan de maravilla. ¿Por qué? Porque creen que son una especie de chamanes y los colman de bienes y parece que ya la vida les vuelve a sonreír, pero ¿os acordáis que llevaban 7 años prisioneros? 7 años esclavos. Ahora tenían comida a placer y habían caído bien. Y por delante tenían todo un territorio virgen para explorar. Virgen para ellos, claro, ahí habían indios. Y eso es lo que veremos en el próximo capítulo. Pero ya vemos que las pretendidas artes curativas les estaban salvando una vez más. Primero mercader y luego médico. Iba teniendo distintos oficios nuestro Álvar Núñez y sus compañeros. Ya lo dicho. En el próximo capítulo seguiremos viendo cómo ahora se pegan una gran pateada hasta llegar a tierra de cristianos. Pero ya lo veremos. Si os ha gustado, poned un me gusta. Hasta la próxima.